Hoy vamos a comenzar nuestro vídeo desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre lo hacemos, y en este caso mostrando estas imágenes de este mapping celebrado con motivo de las fechas navideñas en nuestra muralla del Arco de la Rosa. Hemos grabado un poquito de lo que pudimos ver allí y evidentemente os lo mostramos sin el sonido original por esto del tema de YouTube, de los derechos de autor y demás, pero sí por lo menos las imágenes de todo lo que pudimos disfrutar allí los marcheneros y muchas personas cercanas que se desplazaron a nuestra localidad para ver este espectáculo de luz y sonido. Como decimos, algo espectacular, muy bonito de ver, y ya digo, un trozo hemos querido usarlo para mostraroslo y que nos sirva de comienzo de nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a comenzar un nuevo vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Hemos comenzado con unas imágenes de nuestro pueblo, de nuestras fiestas, de la Navidad, y vamos a seguir adelante con estas imágenes que muestran que hoy que estamos grabando ahora por la mañana tenemos un día espectacular y estas tórtolas tranquilamente posadas ahí dándose un baño de sol. Ellas nos van a servir para hacer la introducción de lo que es nuestro vídeo, de qué se compone en este caso. Vamos a comenzar con una incubadora que tiene ya muchos años, una incubadora casera que ha sufrido diferentes remodelaciones y, como siempre digo, se aprende muchísimo viendo el interior de otras incubadoras. Incluso no hace falta que nadie nos explique nada, porque de ahí podemos coger ideas y podemos coger otras cosillas que nos pueden aportar cosas interesantes a la hora de hacer nuestros proyectos. Ya digo que hoy vamos a comenzar con una incubadora que tiene muchos años, que con el paso de esos años ha ido incorporando otros componentes más actuales, pero que ahí sigue todavía. Inmediatamente después nos vamos a quedar con una pareja de faisanes. No sé si recordaréis que hace poco, o relativamente poco, hacíamos una incubación de media docena de huevos de faisán precisamente para demostraros que la incubadora tiene mucho que ver en el éxito o en el fracaso de las incubaciones, pero que no solo depende de la incubadora. Una pareja de faisanes problemática porque era difícil de sacarle descendencia, ya que la mayoría de los huevos o estaban güeros o los pollitos salían muy débiles. Ya hablamos del tema y ahora hace poco hemos tenido la oportunidad de poder grabar esa pareja y también la vamos a conocer aquí en este vídeo de hoy. Y por último nos vamos de nuevo a Surmascotas, a la pasada edición. En el vídeo anterior de incubadoras caseras, pues mostrábamos una parte de los reptiles que había allí en la pasada edición y eran tantos que no queríamos alargar el vídeo mucho y decidimos hacerlo en dos partes. Pues bien, hoy aquí en Incubadoras Caseras veremos las imágenes de la mitad de reptiles, la otra parte que grabamos también allí en Surmascotas. Con estas imágenes de esas dos tórtolas turcas vamos a comenzar ya Incubadoras Caseras en el día de hoy. Y aquí la tenéis. Esta es la incubadora casera de la que estamos hablando, en madera. Ahí tenéis ese frontal, esa puerta abatible con ese cristal y por supuesto esa cinta que se encargaba de cubrir un poquito la separación de la puerta con lo que es la caja para evitar una fuga de temperatura y también humedad relativa, para evitar que tenga una excesiva aireación. Ya en el interior ahí podéis ver una bombilla que es lo que utiliza como fuente de calor y ahí dos ventiladores, uno más antiguo ahí pegado al lateral, al lado izquierdo, y como veis ya otros más modernos, aunque tampoco nuevos, muy parecidos o casi igual que los que utilizamos nosotros actualmente
que se lo añadió para que el movimiento de aire caliente en el interior fuera mucho mayor. Ahí podéis ver esa rejilla de tela metálica que sirve de base para los huevos y por supuesto la sonda descansando sobre la rejilla, sobre donde van los huevos, la temperatura que les servirá de referencia al termostato para su funcionamiento. Ahí podemos ver esa caja de plástico adaptada para ponerla a modo de cesta donde irán los huevos justo debajo de esa bombilla, de esa lámpara que aplicará calor a lo que es el habitáculo. El exterior, como veis, ahí se aprecia el tiempo que tiene esta incubadora, que es mucho. Ese termostato, que es un STC, el mismo modelo, el cual estamos explicando ahora mismo en nuestro canal de incubadoras caseras. Aquí en esta imagen se puede apreciar mucho mejor, más de cerca. Como veis, también tiene un interruptor que no sabemos muy bien para qué es, y para encender o apagar uno de los dos ventiladores. Y fijaros bien en esta anotación que tiene hecha el dueño de la incubadora: máximo 38, mínimo 36 grados. 2 grados de margen entre el encendido y el apagado de esta incubadora. Como siempre os decimos, nos gustaría que nos dejaseis vuestro comentario con vuestra opinión al respecto de esta antigua incubadora casera. ¿Cómo podríamos mejorarla? Como ya os dije, me pareció interesante porque la vi, la grabé y podemos sacar muchas conclusiones con este montaje, con este diseño de esta incubadora casera que tiene ya muchos años y que evidentemente nos puede servir para coger ideas o para corregir algo, alguna cosa que hayamos podido ver. Como habéis podido comprobar, el contraste de ese cajón, de esa incubadora que se ve ya tiene mucho tiempo, y por supuesto de las nuevas incorporaciones, componentes más modernos que se han ido haciendo a lo largo de los años. Ya digo que es una incubadora casera que por diferente hemos querido enseñaros, y que, como veis, hubiera sido fácil pues cambiarla completamente, pero según su dueño le da buenos resultados, y a medida que algunos componentes ha ido fallando los ha repuesto e igualmente ha seguido teniendo buenos resultados. Se nota el tiempo que tiene, pero ahí está. Da igual el aspecto que tenga, una buena calibración, una buena temperatura y una buena humedad relativa, cuidando todo lo demás, pues es sinónimo de tener buenos resultados. Con esto hemos querido comenzar nuestro programa de incubadoras caseras en este día. Ahora cambiamos totalmente y vamos con unas imágenes de esa pareja de faisanes dificultosa de poder sacarle descendencia. Como digo, estuvimos en la casa del dueño de esta pareja y aprovechamos para grabar y mostraros pues los culpables de que esa incubación que hicimos no hace mucho pues saliera catastrófica, pero que a nosotros nos sirvió para demostrar que mucha culpa del éxito o del fracaso de la incubación depende de nosotros y por supuesto de cómo cuidemos a los progenitores. Y aquí tenéis las imágenes de esa pareja reproductora de faisán común, aunque ahí aparece también en primer plano junto con el macho pues una gallina que la ha metido junto con ellos dos para intentar sacar algún pollito de faisán cruzado con gallina, aunque se ve complicado porque, como hablamos de esta pareja, es difícil sacar pollitos de los huevos cogidos de ellos. En este caso pues tampoco sabemos si el culpable es el macho o la hembra, y bueno, nuestro compañero intentarlo dice que lo va a intentar. Nosotros lo que sí podemos decir es que a medida que vayamos avanzando hacia la primavera, si este compañero tiene todavía esta pareja de faisán, lo mismo intentamos de nuevo
intentamos de nuevo meter algunos huevos en la incubadora y ver qué resultado nos da, aun sabiendo lo que ya sabemos de ello. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad y dijimos, ¿por qué no? Si ya conocíamos un poco así por encima la historia de esta pareja, pues verlo tampoco nos vendría mal. El faisán, en este caso el común, fijaros qué belleza de animal. Y ya ni os cuento de otros faisanes como el Gigi, el dorado, el plateado. Ahí estaban esos faisanes comunes. Ya por último nos vamos a quedar de nuevo con sus mascotas, en la pasada edición en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y vamos a terminar con la otra parte de reptiles que dejamos ahí aparcadas para que los vídeos no se nos dispararan de tiempo. Comentaros que, bueno, estamos comenzando ya prácticamente el año, hemos dejado atrás las fiestas y que sobre todo lo que siempre te hemos dicho en estos días atrás, os deseamos salud para vosotros, para vuestra familia, para poder seguir haciendo esto que nos gusta, los animales, el tema de la incubación en este canal y por supuesto animándote a que te suscribas a nuestro canal y que sigas con nosotros en este tercer año que comenzamos a partir del verano y que vamos ya, si Dios quiere, hacia agosto, donde cumpliremos nuestro cuarto año. De aquí a agosto queda todavía mucho tiempo, serán muchos vídeos, que duda cabe, y ya digo, siempre dándoos las gracias por estar aquí. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo. Pues aquí tenéis esa segunda parte de reptiles que prometíamos al principio del vídeo y que ya nos sirven para despedir.